¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Puedes tener riquezas, fama y poder, pero si tu corazón está vacío, nada de eso tiene verdadero valor. Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, yo también me avergonzaré de él cuando venga en gloria. Lo material es pasajero, pero lo que viene de Dios es eterno. Algunos vieron su reino antes de partir, y hoy tú también puedes verlo si decides acercarte a él. No cambies lo eterno por lo temporal. Lo que realmente importa está más cerca de lo que imaginas. Naruto entre ángeles y demonios. El sabio de otro mundo, capítulo 22, capítulo 22. Issei vs Tobi, el Uzumaki solo miraba sin decir nada al castaño, Issei no quería retroceder, solo miraba con furia al Uzumaki, quien solo rió por momentos antes de volver a mirarlo con una mirada seria. Naruto. Parece que a alguien le gusta jugar al muy verga, ¿eh? El Uzumaki solo hablaría con una fría y sin sentimientos, haciendo a todos les diera un escalofrío, y más por la mirada del rubio. Irina solo tenía una gota de sudor por eso, pero no decidió intervenir para nada. Issei. No te quiero hacer el muy que. Solo basta que use un poco de poder y listo. Naruto. Solo es eso. ¿Para ti solo es el poder? Issei. Claro que sí, sin poder nadie haría lo que quiera y no tendrías el control, sin poder no es nada. Naruto. Ya veo, es eso, tu visión está nublada por el poder, pero te digo algo, el poder no lo es todo. Si es cierto que se lo utiliza para mantener a raya o controlado a cierta persona, pero, si no lo sabe usar bien solo llegará a ser como tú, no solo es el poder. Si quieres hacer algo o tener el liderazgo de no solo se requiere del poder. El Uzumaki solo procedió a sentarse en el pilar sin quitar la vista de Issei, quien solo apretaba los dientes de la ira que sentía frente a él, y para él solo había un chico que quería la atención de todos por encima de él, llamando la atención de todos. Naruto. No solo eso, sino que también necesita el amor. Si sé que sonara estúpido y todo eso, pero ¿qué prefieres? ¿Alguien a que solo demuestre que tiene el control de todo a base de dolor y poder? ¿O a alguien que no solo usa su poder para tener a todo bajo sus pies, sino que usa su empatía, sentimientos, emociones y la razón de que con el poder solo viene eso, poder, sino que también viene la responsabilidad de algo o de alguien? Diría con calma y serenidad hacia todo que solo lo miraban con sorpresa tras lo dicho, todo menos único, quien seguía enojado. Naruto. Por eso hay una frase que va con lo último que dije, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, diría sabiamente hacia el castaño y a todos en general. Irina solo lo miraba con una sonrisa tras lo dicho, era la único que hasta ahora podía decir que conoce al rubio con profundidad, pudiendo decir que cuando el chick se lo propone puede llegar a ser un gran sabía con las palabras. Issei. Cállate, diría con una voz sin emoción a la vez que su Sacred Art se activaba, haciendo aparecer el guantelete del dragón emperador rojo. Naruto. ¿Dijiste algo? Issei. Cállate, Naruto. Ya veo, eres de esa persona que no le gusta escuchar cuando alguien más tiene razón, Issei. Que te calles. El castaño solo empezó a aumentar su poder por la Sacred Art de Draiga, quien esté en el interior del chico estaba irritado, solo quiere quitarle el acceso a su poder. El castaño solo empezó a aumentar su poder por la Sacred Art de Draiga, quien esté en el interior del chico estaba irritado, solo quiere quitarle el acceso a su poder. Naruto al ver esto no se inmutaría para nada, el haber peleado contra el dios árbol Jubi y contra Kaguya le había servido, ya que para él, el chico frente a suyo solo estaba aumentando su poder para intimidarlo. Naruto solo miraba tranquilamente como el poder del castaño iba aumentando con creces, mientras una aura rojiza verdosa lo cubría por todo el cuerpo, todo a su alrededor solo se alejaría por el incremento de poder. Naruto solo miraba esto desde el pila que había creado con calma, viendo como todo el cuerpo del chico era cubierto por una armadura roja. La historia continúa abajo, subconsciente de Issei, el castaño había aparecido en ese espacio mental, viendo como todo el lugar estaba en llamas, por donde miraba había fuego y más fuego. Issei. Este lugar, es mi mente, dirá seriamente mientras miraba el lugar hasta que se daría la vuelta donde podría ver a su inquilino, quien lo miraba fijamente con una mirada seria. Drake solo le miraba seriamente al igual que el castaño, quien solo chasquearía la lengua. Issei. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me llamaste? Drake. Para decirte que ya no usarás mi poder, busca, antes de que el dragón pueda terminar de hablar sería interrumpido por el castaño, quien daría un paso adelante. Issei. Ni un carajo. Tú ahora solo eres mi poder, Drake. Te recuerdo que estoy dentro de ti, dentro de tu mente. Issei.
Si eso lo sé muy bien, y aunque tenga un gran poder la mente es mucho más poderosa. El castaño solo alzaría la mano hacia Drake solo para que cadenas negras salieran desde el suelo y amarrándose en Drake, sometiéndolo y haciendo que se acueste en el suelo de manera brusca. Fuera del subconsciente de Issei, Naruto solo miraba la energía poco a poco terminaba de cubrir todo el cuerpo del castaño, terminando de crear una armadura roja con algunas gemas verdes y picos dorados. Issei, ya me harté de esto. El castaño a una gran velocidad apareció delante del Uzumaki, quien solo admiró el incremento de velocidad ante dar un salto rápido esquivando el golpe que destruyó el pilar que había creado. Issei al ver esto solo se enojaría más y voltearía a ver a dónde se había ido hasta que lo vio volando en el aire manteniendo la calma. Issei, deja de esquivar. Con un grito Issei daría un salto al aire solo para que desde su espalda un par de alas saldría ayudándolo a mantener el vuelo en el aire. La historia continúa abajo Naruto. Es increíble tu poder, ¿sabes, Naruto? Es increíble tu poder, ¿sabes? Diría con calma viendo cómo el castaño balanceado sus alas para mantenerse en vuelo. Issei, deja de hablar. El castaño, no queriendo escuchar más al Uzumaki, volaría para insertarle un golpe que sería detenido por el rubio cruzando sus brazos en X, pero debido a la fuerza de impacto el Uzumaki sería mandado varios metros hacia atrás. Issei. Esto aún no acaba. Rápidamente Issei aparecería arriba del Uzumaki para insertarle una patada que lo mandaría a estrellarse contra el suelo con mucha fuerza. Naruto. Nada mal, diría con calma a la vez que alzaba la mirada, viendo cómo el castaño volvía hacia él rápidamente. Naruto solo sonrió bajo su máscara antes de volverse a poner serio. Naruto. Mi turno, diría para extender su mano derecha hacia el castaño, haciendo que sus Gudoudamas aparezcan rápidamente. Issei al ver esto solo envolvería sus puños en mana preparado para destruir el ataque, solo para ver cómo Naruto con movimiento fluidos haría girar sus Gudoudamas a gran velocidad, haciendo que el giro de las Gudoudamas crearan un gran tornado que, las corrientes de aire haría que las alas poco a poco se vayan cortando y rasgando por el aire cortante. El rubio a ver cómo el castaño caía al suelo bruscamente detendría su ataque. Naruto, ¿te cálmate? Preguntaría con voz tranquila solo para ver cómo el castaño con las alas de su armadura casi hechas trizas se ponía de pies. Issei, ni de coña. Te voy a antes de que el castaño terminaría sería interrumpido por el suspiro cansado del Uzumaki, quien haciendo uso de su Rinnegan crearía una pequeña esfera en su mano. Naruto. Al parecer no, dijo antes de aparecer frente del chico estampando la esfera negra y con una voz fría diría. Naruto. Chibaku Tensei. Con eso dicho el castaño sería impulsado hacia atrás con fuerza, como también varios escombros Sasu alrededor se levantaba y empezaba a cubrir al castaño. Solo para que después de unos minutos el chico sea totalmente cubierto por rocas y escombro creando una mini luna que se empezó a elevar en el cielo. Naruto. Bien, acabemos con estos, Kirin. Diría para alzar su brazo rodeado de rayos hacia el cielo, el cual se empezó a oscurecer por la aparición de nubes negras. Naruto. Shine, diría para rápido amplificar su Jutsu Raiton, haciendo que desde las nubes dos dragones hechos de electricidad pura apareciera de entre la nube, rodeando a la mini luna mientras rugían, y sin perder tiempo el Uzumaki bajaría su mano rápidamente haciendo que los dos dragones colisionara contra la luna creando una fuerte explosión. Todo el séquito Gremory y Irina vería como impresión la pelea, solo para después sujetarse a lo que encontraban para no salir volando por culpa de la onda expansiva de la explosión. Tras la explosión se podría ver varios escombros caer de lo que había sido la mini luna, y entre los escombros que caía se podía ver al castaño caer casi inconsciente con la armadura daña y rota en algunas partes. Diría Drake desde la mente del castaño a la vez que hacía que lo que quedaba de la armadura desapareciera, el castaño solo termina estrellándose contra el suelo de manera brusca mientras a su alrededor caía los escombros. Naruto. Vaya, qué interesante, me sorprende de que sigas con vida después de eso, ese poder tuyo sí que te ayuda un montón, pero puedo ver que en estos momentos no están de acuerdo en algo, diría calmadamente en Uzumaki apareciendo al frente del ya casi inconsciente castaño quien solo lo miraba con furia por haber perdido. Naruto. Pero bueno, será mejor que tome una siesta, ¿no lo crees? El Uzumaki con una voz muerta levantaría su mano derecha con lentitud mientras su mirada bajaba hacia el castaños. Naruto. Pero tranquila, yo te ayudaré a que duerma. Con eso último dicho en la palma de su mano derecha se estaría creando una esfera blanca de aire concentrado. Naruto.
Ten dulces sueños, diría con gracias antes de impactar el Rasengan con rapidez en el estómago del castaño. Al momento del impacto otra fuerte explosión se generaría en el lugar dejando inconsciente por completo al castaño. Kurama, ¿por qué no concéntrate más chakra en el Rasengan? Preguntaría el 9 y una cola desde el enlace mental que tenía gracias al sello. Naruto. No sería mucho, además creo que me quiero divertir por más tiempo, diría con gracias mientras tomaba el castaño de una pierna para ponerlo en su hombro como si fuera un costal de papa. Solo para después darse media vuelta y dar un gran salto hacia donde estaban todos. Al llegar lanzaría como si nada al castaño inconsciente hacia todo su grupo, quienes al verlo se sorprendieron aunque algunos se preocuparon por él. Rías. ¿Él lo mataste? Preguntó sorprendida por ver al castaño inconsciente, viendo cómo Asia empezaba a curarlo mientras que Akeno lo intentaba despertar. Naruto. Solo lo deje inconsciente, se levantará después de algunas horas, así que no tiene por qué preocuparte, dijo seriamente mientras miraba a las dos que estaban ayudando al castaño inconsciente. Naruto. Al parecer ellas también están bajo la misma influencia en la que estaba Shinobi, pensaría con calma, solo para después dejar de verla y darse la vuelta hacia donde estaba Irina, quien solo le sonrió tranquilamente. Rías. Tobi, perdón por lo que hizo, no sé, Naruto. Tranquila, el chico solo estaba alterado por algo, pero ya con esto creo que se le ha de pasar, dijo seriamente mientras caminaba hacia Irina y ponerse a un lado de esta, quien solo sonreía tranquilamente. Irina. Naruto-chan. Michael-sama quiere verte, Naruto. ¿Michael? Eso es raro, bueno, no importa, si me quiere ver está bien, dijo solo para que Irina creara un círculo magia que los llevaba hacia la facción de los ángeles. La peli naranja sonrió antes de entrar en el portón mientras era seguido por el Uzumaki, quien estaba a punto de entrar pero sería detenido por la peli roja. Rías. Tobi, sé que dijiste que no eras un ángel, pero ¿por qué están con ellos? Naruto. Se podría decir que es una alianza momentánea, con Eko. Pero si te llegan a ofrecer que te unas a ellos. ¿La peli blanca daría un paso hacia adelante?, preguntó a Uzumaki, quien solo la miró. Naruto. Como dije, solo es una alianza momentánea, no quiero tener muchos más problemas, ni tampoco me quiero unir a ningún bando ni nada por el estilo. La historia continúa abajo, diría antes de entrar en el círculo mágico que después de que el Uzumaki ya no esté, el porta se cerrará dejando a todo el séquito solo en el lugar. Bebuchou, ¿quién era él? Una pequeña chica de una altura similar a Koneko se acercó a Rías de forma algo tímida. La chica llevaba el mismo uniforme que todas las mujeres del grupo pero era de un color amarillo opaco, sus ojos de un color rojizo y sus orejas puntiagudas. La joven solo se puso al lado de Rías con timidez mientras miraba el lugar donde había estado el círculo mágico por donde Irina y Naruto se habían ido. Rías. ¿Eh? Gasper, bueno, él es nuestro aliado, Shinobi. Sin contar de que solo nos ha ayudado porque Irina-chan ha estado con nosotros o porque ellas le pide que nos ayude, Kiba. Sí, es un buen aliado en que se puede confiar, Rías. Bueno, aún no nos conocemos bien, y es muy rápido para llamarlo aliado, pero no encuentro otra forma para llamarlo, diría la pelirroja mientras creaba un círculo mágico hacia el club del ocultismo, donde todos entraría. Claro que iba teniendo que cargar al castaño inconsciente. Con el Uzumaki, Naruto y Irina habrían llegado a la oficina donde estaba Michael, quien los estaba esperando mientras tomaba una taza de té. Naruto. Hola Michael, Irina dijo que me querías ver. Preguntó sentados frente al arcángel a la vez que se quitaba la máscara mientras Irina solo tomaba asiento a un lado de Rubio. Michael solo sonrió mientras tomaba una tetera y servía 2 tazas de té para los recién llegada. Michael. Antes de eso toma un poco de té, diría, sirviendo el té a las 4 tazas que había en la mesa. El rubio solo vio esto confundido ya que solo estaban ellos 3. La historia continúa abajo. Naruto. Oye, ¿por qué sirve tantas tazas té? Odin. Es por mi chico, diría una voz detrás de Uzumaki, quien a una gran velocidad se pondría su máscara para voltear a ver quién era, viendo que era el dios que había estado en la reunión con los otros líderes de facciones. El nórdico solo le sonreía a Uzumaki mientras a un lado estaba su valquiria. Naruto solo se pondría serio y solo los miraban con calma al no saber por qué estaban el nórdico en el lugar. Naruto. ¿Viejo nórdico? Naruto. ¿Sucede algo, Irina? Preguntaría el chico a su amiga, quien solo negaría a su pregunta mientras volvía a su actitud normal. Odin por su parte tomaría una de las tazas de té para darle un sorbo. Odin. Como siempre tus tés son los más deliciosos, Michael diría con una sonrisa al arcángel, quien solo agradeció para volver a mirar al Uzumaki. Michael. Gracias Odin-sama. Naruto, ¿por qué no tomas tu té? Naruto.
Bueno, no soy tanto de té, pero gracias por el gesto, aunque bueno, ¿sabes? Diría mientras estaba algo incómodo, pero su atención sería llamada por el nórdico. Odín. Sé que no está acostumbrado a estar con nosotros, chico, pero ya te dijo somos de confiar, diría mientras le daba una sonrisa sincera al Uzumaki, quien solo lo vio con detenimiento mientras a ese mente solo le venía una sola persona, y ese era su maestro pervertido. Naruto solo se quedó viendo con detenimiento ya que el nórdico frente a él le recordaba a su maestro, no solo en el pelo blanco, sino su actitud pervertida que los dos compartía. El Uzumaki solo suspiró algo cansado, pero igual sonrió antes de acercar su mano a la máscara para sacarse la máscara mostrando su cara a los de la facción nórdica. Naruto. Por favor, que esto se quede entre nosotros y que cuando esté con otras personas, dígame. Tobi diría donde los dos solo asentiría así y el Uzumaki solo tomaría su taza de té para darle un sorbo. Naruto. Esto está muy delicioso, diría mientras miraba el té con una sonrisa donde el Michael solo sonrió al oír lo dicho. Naruto. Pero bueno, ¿por qué están aquí el viejo nórdico y Rosueise? Preguntaría donde Odín solo tendría una vena de enojo por lo de viejo, pero solo se calmaría antes de responder a la pregunta. Odín. Venimos ya que Michael nos dijo que a veces venía y les decía cómo iba con Fenrir y Jormungandr. Naruto. Bueno, sí, les había dicho si querían volver a la facción a la que pertenecían, y bueno, no sé cómo decirlo. Diría mientras se rascaba la cabeza al no saber cómo explicarle al nórdico de que las dos bestias no querían volver a su facción hasta que las peli naranja a su lado se levantaba llamando la atención de todos. Naruto. ¿Irina? Diría el Uzumaki al ver a su amiga levantarse con una sonrisa en su rostro, mientras que el Uzumaki solo la miraba algo confundido. Irina. ¿Qué tal si vamos con Fenrir-sama y Jormungandr-sama? Diría con una sonrisa, dando una idea la cual fue apoyada por la Valkyrias con una sonrisa. Rosueise. Es una buena idea, además podemos hablar con ellos y ver qué es lo que quieren, si regresara no, diría con una sonrisa apoyando a Irna, quien solo asintió. Los tres hombres solo las vieron antes de suspirar y aceptar, aunque Naruto estaba algo indeciso pero igual lo haría. La historia continúa abajo. Naruto. Si es la única forma, además de ver si quieren o no volver, dijo mientras se levantaba del sofá mientras tomaba su máscara para ponérsela y caminar hacia un lugar despejado en el lugar. Naruto. Bien, vamos, todo únanse en un solo lugar por favor, dijo solo para que todos hicieran caso, así acercándose a un solo lugar donde el rubio, al ver que ya estaban en un solo lugar, se acercó hacia donde estaban para después activar su Mangekyou Sharingan. Naruto. Bien, vamos, diría para usar el Kamui, haciendo que un vórtice de remolino negro absorbiera a todo en la sala teletransportándolos a la dimensión del camino donde estaban las dos bestias nórdicas. Al llegar todos pudieron ver cómo las dos bestias los miraba seriamente, pero al momento de que miraron al dios nórdico se pondría algo serio y empezarían a gruñir de manera amenazante. Al llegar todos pudieron ver cómo las dos bestias los miraba seriamente, pero al momento de que miraron al dios nórdico se pondría algo serio y empezarían a gruñir de manera amenazante. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Naruto. Esperen, no hace falta que se ponga así. Solo viene a hablar, diría el chico, calmando a las dos bestias que bajarían sus cabezas hasta a la altura de ellos para verlos mejor, antes de que un brillo los cubriera y empezaran a encogerse hasta tomar una forma más pequeña. Llegando a la altura de un elefante. Jormungandr. ¿Qué es lo que quiere el dios nórdico aquí? Fenrir. ¿Acaso quieres empezar el Ragnarok? Preguntarían las dos bestias seriamente a el nórdico, quien solo estaba serio antes de suspirar y acercarse un poco hasta estar frente de las dos bestias. Odín. Mírense que en los libros dice su destino, pero, Fenrir. ¿Pero? ¿Qué es lo que quiere cambiar, viejo Odín? ¿Cambiar sus destinos? Quiero que estemos en paz mutuamente. Quiero que ayude a Asgard, Jormungandr. ¿Estás insinuando que volvamos a Asgard? La serpiente solo se enojaría y se alzaría de forma intimidante, listo para acabar con el nórdico, quien no hizo nada ante esto. Odín. No, Fenrir. ¿Qué? Odín. Si no quieren volverlo entiendo, ya que Loki está en Asgard encerrado y si se llega a liberarse que irá por ustedes si están allá, Jormungandr. ¿Qué trata de decir? Odín. Respetaré su decisión de quedarse con el chico, ya que sé que lo hacen por algo y está bien, pero quiero que mantengamos una alianza de ayuda mutua, diría, mientras las dos bestias solo lo miraban para después mirarse entre sí, para en eso voltear a ver a Uzumaki, quien solo le dio una sonrisa de confianza. La historia continúa abajo. Jormungandr. Dime tus condiciones para la alianza, diría seriamente haciendo sonreír al rubio y sorprendido a los demás por ver que las dos bestias aceptaron. Odín.
Bueno, es algo simple, si Asgard llegase a estar en peligro quiero que vayan a ayudar, asimismo si ustedes o el chico están en peligro no se preocupe Asgard los ayudará dijo serio mientras miraba a las dos bestias quien solo estaban viendo directamente a sus ojos en búsqueda de una mentira, pero vería que el viejo estaba siendo honesto con ellos. Fenrir. Está bien, nuestra alianza esa será con tus términos Jormungandr. Pero si llegamos a ver o a enterarnos de que no cumpliste con tus propios requisitos impuestos. Fenrir, no dudes que iniciaremos el Ragnarok en Asgard dirían seriamente hacia el nórdico quien solo asintió a lo dicho por las dos bestias quien solo miraría al Uzumaki. Fenrir, ¿estás de acuerdo con eso, Naruto? Aunque no me guste iniciar una guerra entre naciones, está bien lo haré por ustedes diría tranquilamente solo para que las dos bestias se acercaran al Uzumaki hasta rodearlo de forma tranquila sin lastimarlo. Rosueise. Es increíble, te tiene respeto, Odin. ¿Será porque saben que el chico no los ves como simples bestias o armas de combate? Los ves más que eso, los ves como sus compañeros y familia diría solo para que el Uzumaki sonriera mientras acaricia a las dos bestias quien solo lo dejaban que los acariciara. Reino divino, el autor estaría mirando esto con una sonrisa, ver al rubio imperativo siendo el mismo, ya sea en su dimensión o no seguía siendo ese mismo chico. Autor. Me alegra ver cómo le está yendo, diría con una leve sonrisa al ver cómo el rubio hablaba tranquilamente con los nórdicos y los ángeles junto a las bestias. Autor. Vas muy bien, dijo tranquilamente hasta que esa tranquilidad sería interrumpida ya que volteó a ver a su costado donde pudo ver cómo un portal se estará abriendo, mostrando ser un cuarto infinito de un color amarillo pálido. El lugar parecía no tener un final o algo por el estilo, solo se veía lo mismo. Autor. ¿Qué chingados, autor? Eso lo sé muy bien pendejo. Pero hiciste que se creara otras líneas alternas que tuve que arreglar. Salex 00. Fue lo dicho por el chico quien solo tendría cara de pendejo. Salex 00. Pero igual no fue excusa para mandarme a los Backrooms. Autor. Sabes que no vale la pena discutir contigo, diría con un suspiro cansado mientras que el chico solo lo miraba con una sonrisa. Salex 00. Jajaja te gane en una discusión. Autor. Salex 00. Bueno pa' que no te enojes ¿dónde está Elma? Casi siempre están juntos autor. Elma está en el reino humano, fue a comer dulces y otras cosas Salex 00. Pero no debería de estar preocupado. Digo somos hermanos al fin y al cabo, venimos del mismo ser, la historia continúa abajo autor. Eso lo sé muy bien pero sabes que ella estar bien no por nada es una de las más fuerte entre nosotros Salex 00. Cierto, diría el chico antes de ver hacia la nada y empezar a hablar. Salex 00. Hola causa espero y le guste esto aquí les habla, autor. Por un demonio deja de romper la cuarta pared. El autor ya enoja iría corriendo hacia el pelinegro quien solo se asusta, pero antes de que empezaría a correr voltearía nuevamente a la cámara en Salex 00. Muchachos, recuérdeme como un héroe diría el chico para salir corriendo alejándose del peli blanco el cual a su alrededor tenía dos cabezas de dragones esqueléticas. Autor. Vuelve acá. Solo quiero hablar. Salex 00. No gracias quiero vivir el pelinegro solo corría del peli blanco quien empezó a usar sus Gaster Blaster para atacar al pelinegro quien solo corría. Salex 00. No me atraparás puto. Diría desde lejos haciendo enojar más al peli blanco quien solo empezó a atacar con más rapidez al pelinegro quien solo correría más. Reino mortal, el Uzumaki y los demás había vuelto a la sala dejando a las dos bestias en la dimensión del Kamui donde el rubio les dijo que volvería a verlo en unos días. Odin. Es bueno que si llegáramos a un acuerdo, Naruto. Bueno mírale el lado bueno ya no son enemigos, bueno no en gran medida Rosueise. Si Naruto-sama tiene razón diría con una sonrisa y un leve sonrojo que sería notado por Irina quien solo inflaría los cachetes por el enojo, mientras era vista por Michael quien solo sonreía. Odin. Seguro chico que no quiere casarte, Naruto. Como ya dijo Matenoi que no sé qué pasa con mi vida actualmente jejeje diría con una sonrisa nerviosa mientras que Rosueise solo se ponía algo triste pero a la vez feliz ya que no era un no rotundo a la propuesta que el nórdico le había hecho al Uzumaki. Odin. Bueno solo era para eso, fue un gusto hablar contigo Michael y Naruto Michael. Igualmente Odin-sama Naruto. Lo mismo digo viejo nórdico diría con una sonrisa haciendo enojar más al dios quien solo hará aparecer un círculo mágico para irse junto a su valquiria quien se despediría cordialmente hacia todo aunque con Naruto le dará una sonrisa antes de irse. Irina. ¿Cómo se atreve, Naruto? ¿Pasa algo? Irina. ¿Eh? No nada.
diría algo nerviosa y sonrojada mientras que Michael solo se reía por cómo actuaba la chica a la que miraba como una hija, mientras que Naruto solo estaba con cara de pendejo al no saber qué era lo que estaba pasando. Naruto. Bueno, fue divertido hablar contigo, Michael, diría con calma mientras miraba a los dos ángeles Curie solo asintieron. Michael. Igualmente Naruto, espero y volvamos a hablar en otro momento Naruto. Jejeje sí, igualmente Irina. Si quieres puedo crear un círculo mágico hasta tu casa Naruto. No hace falta, además quiero ver que el pilar no haya sido afectado por la pelea Irina. De acuerdo, entonces crearé un círculo mágico hacia el pilar, diría para crear el círculo mágico rápidamente donde el rubio caminara hasta el portal y antes de entrar voltearía para nuevamente despedirse de los dos ángeles Curie. Igualmente hicieron lo mismo, al momento de que el rubio crudo el círculo mágico vería que estaba frente al pilar a la vez que el círculo mágico desaparecía. Naruto. Son de mucha utilidad esa habilidad, diría para voltear a ver el pilar donde vio que no había recibido ningún ataque o nada por el estilo. Naruto solo se acercó y con su mano limpiaría el poco polvo que el pilar tenía encima. Naruto. Bueno chico, perdón si no he venido a hablar con ustedes, pero hasta ahora no he podido encontrar otra Ryu Soul, diría con su mano puesta en el símbolo tallado en el pilar. Tira amigo. No te preocupes Gatli, además es normal que no las encuentre tan fácil, Mosarex. Las Ryu Soul suele esconderse muy bien para no se encontraba por nadie al tener un gran poder, a pesar de que las personas no cuente con un catalizador para usar su poder no está de más con tener algo de precaución, Naruto. Jajaja sí tiene razón, pero bueno solo era eso y no se preocupen ya que encontraré a las Ryu Soul perdida, esa fue mi promesa que les cedería antes de despedirse de los Kisiryu para después con su Irasin desaparecer del lugar en un destello negro, apareciendo en su departamento donde rápidamente se sacaría el traje y buscaría un cambio de ropa, para después irse al baño donde se daría una ducha rápido. Al salir de la ducha haría que su clon volviera a su departamento rápidamente donde al llegar lo haría desaparecer recibiendo toda la información que había hecho en el día. Naruto. Bien, espera unos minutos para volver donde Ai-chan, diría con una sonrisa antes de empezar unos 15 minutos en el cual había usado para limpiar el lugar un poco donde al terminar volvería al departamento de la idol, la cual lo recibió con una sonrisa mientras se encontraba sirviendo la cena. Uzumaki al ver esto solo le sonrió antes de acercarse a los gemelos para tomarlos en brazos y darles una sonrisa. Continuará.